Esta actividad de la Federación se compone de dos partes, la jornada de hoy y la de mañana a las 10 de la mañana comenzará, 10 menos cuarto, a las 9 y media en La Fogara. ¿Vale? Bueno, estas jornadas se enmarcan dentro de las actividades que la Federación viene realizando durante todo el año 2022. Nuestra dinámica ha sido intentar tener actividad, intentar tener presencia en la ciudad durante todo el año y bueno, y creemos que lo estamos consiguiendo y que seguiremos en la brecha, ¿no? Sin más, quisiera darle paso a la actividad en sí y África será la moderadora, la que dirigirá un poco la mesa y la primera parte será la presentación del libro Lo que comen las que malcomen, de Isabel Álvarez. Después también tendremos una pequeñita charla de Vicky López y de Elena Ruiz. No me he equivocado, lo estoy haciendo todo estupendamente. Así que, bueno, yo no me quiero enrollar más, agradeceros a todos y a todas vuestra presencia y, bueno, estamos los que estamos y vamos a disfrutar de esto, ¿vale? Muchísimas gracias. Vale, pues bueno, lo primero que quería es agradecer a la Federación de Asociaciones Vecinales pues, la organización de estas jornadas, ¿no? Y bueno, y también pues la posibilidad de que hagamos cosas juntas, ¿no? Pues para nosotras pues es muy importante, ¿no? Que desde los movimientos vecinales, que además en Córdoba pues tienen una gran importancia y un gran peso, pues que se esté hablando del tema de agroecología, de huertos sociales comunitarios, que se haya hecho ese decálogo, ¿no? Hablando de derecho a la alimentación. O sea, creo que es algo pues muy a valorar, ¿no? Y también pues bueno, esa sinergia que creamos, ¿no? Y bueno, y especialmente pues a Rafa Blázquez y a Isadora también, que son las personas pues que están representando a la Federación en la mesa de coordinación del Pacto de Milán, ¿no? Bueno, lo primero también, bueno, esto es como los agradecimientos, ¿no? La parte de crédito. A la Biblioteca Central por la generosidad también de aceptar la demanda y de ser tan rápida y eso, y contestar tan rápido a todas las demandas que hemos tenido. A la Tejedora, por supuesto, por decir siempre sí, que siempre está ahí, ¿no? Y nos autoapoyamos, o sea que es un placer también. Y bueno, y a las personas que estáis aquí hoy escuchándonos, porque bueno, somos conscientes de la cantidad de eventos que hay y de toda la oferta cultural que hay en estas fechas, ¿no? Y que bueno, que habéis decidido pues venir esta tarde aquí. Y por supuesto, agradecer a Isa, a Elena y a Vicky, pues también por el sí rápido, o sea, al minuto de haberles propuesto que estuvieran aquí. A Isa, que viene desde los nortes, ¿no? y que bueno, que además de ser personas que son para mí referentes en muchas cosas, pues también que tenemos una relación pues muy cercana, ¿no? y muy de amistad. Bueno, dicho esto, que también quería así como hacer una parte de agradecer. Bueno, la primera parte, Isa nos va a presentar el libro ¿Qué comen las que mal comen?, que bueno, para mí es una referencia, ¿no? A nivel de todo lo que estamos trabajando con el tema de derecho a la alimentación, ¿no? Junto, yo creo, al trabajo que hicieron también la revista de soberanía alimentaria, que tenemos a Carles también aquí hoy y que estará mañana también contándonos el trabajo de investigación que hicieron sobre el tema de ayudas alimentarias y de cómo está, digamos, organizada la ayuda alimentaria en el Estado español, ¿no? Y a quién están beneficiando esas ayudas y cómo está, digamos, montado todo este sistema, ¿no? Bueno, es un tema muy relevante porque en el último estudio que se ha hecho, que es uno de los pocos que tenemos a nivel de, o sea, con datos específicos sobre inseguridad alimentaria, pues bueno, se sabe que alrededor de un 13% de los hogares españoles muestran o ponen sobre la mesa que están
sintiendo o están sufriendo situaciones de inseguridad alimentaria, ¿no? Esto supone pues casi 2,5 millones de familias o de hogares, y lo que supone también como unos 6 millones de personas que están pues en situación de inseguridad alimentaria, ¿no? El libro de Isa y de sus compañeras, porque ella es coautora, bueno, pues se hace estas preguntas, ¿no? ¿Es el sistema de bienestar o el sistema agroalimentario capaz de hacer frente a esta situación de inseguridad, o realmente es el causante de estas situaciones, ¿no? Bueno, pues esa y otras preguntas pues nos hacemos cuando leemos el libro de Isa, ¿no? Bueno, como he dicho, una de las pocas publicaciones que nos dan datos y nos aportan, digamos, esa realidad, además de una manera muy, muy amena, ¿no? Es un librito que no es muy largo, es muy fácil de leer y realmente es que tiene cosas súper interesantes, ¿no? Bueno, yo, simplemente decir que Isa participa en la coordinación Baladre, que si quieres ahora cuentas un poquito lo que es, que Vicky y Elena son médicas de familia, de medicina comunitaria, que son las dos personas que han estado trabajando pues investigando sobre los determinantes sociales y sobre el tema de la equidad, ¿no?, en la salud. Entonces yo creo que son dos temas, agroecología, salud y equidad, que van muy de la mano y que hoy a mí me apetecía mucho pues tener en la misma mesa a una persona como Isa, que viene del mundo de la agroecología, que está hablando de derecho a la alimentación, que viene de proyectos de soberanía alimentaria, con Elena y con Vicky, que son personas que vienen investigando con el tema de la equidad, de la salud, de los determinantes sociales y además tienen esa trayectoria también en proyectos agroecológicos, pues un poco ver qué nos aportan hoy, ¿no?, y qué podemos debatir y reflexionar luego tras la presentación del libro y tras la presentación de ellas con el público, ¿no?, y ver un poco qué ideas pues nos pueden surgir a partir de ahora, ¿no? Así que le doy la palabra a Isa. Bueno, pues primero también me sumo a todos los agradecimientos y pues eso, también por la invitación a poder estar aquí compartiendo hoy y mañana, ¿no? Bueno, como ha dicho África, yo soy parte de la coordinación Baladre, que igual a alguien le suena. Somos una coordinación que no coordinadora. La diferencia es que coordinadora quiere decir que hay estructura, coordinación quiere decir que somos una coordinación de grupos de todo el Estado, que son gente que trabaja en los barrios, generalmente en lo que llamamos barrios periféricos, gente que colapsó hace muchos años ya y que desde hace muchos años, bueno, la Coordinación Baladre cumple este año 40 años, vienen hablando de cómo generar espacios comunitarios en los barrios desde los que sostenernos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa labor de esos 40 años, uno de los ejes. Cuento esto para luego hilarlo con de dónde sale también el texto que estamos compartiendo, ¿no? Dentro de ese trabajo de esos 40 años, una de las líneas muy centrales de reflexión y de debate dentro de nuestros grupos es el tema de las rentas básicas. En concreto, desde Baladre se defiende lo que llamamos la renta básica de las iguales, que lo que hablamos es de una renta básica, universal, incondicional, bueno, estas cosas que tienen todas las rentas básicas, pero además nosotras le añadimos el componente colectivo, ¿no? Y nosotras hablamos de que tiene que servir para construir en colectivo servicios o bienes que resuelvan las necesidades de nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, esto se viene trabajando en la Coordinación Baladre desde hace 40 años, desde mucho antes de que yo estuviera por allí. Yo llego a la Coordinación Baladre como en el año 2016, más o menos, porque coincidimos en un foro de plataforma rural, 16-17, por ahí. Y bueno, porque me voy encontrando también con otros proyectos, uno con el que, bueno, ahora estoy trabajando más
directamente, pero llevo colaborando ya 10 años en Salamanca, pero bueno, nos vamos encontrando. Y bueno, y el texto, este libro, en realidad nace de hacernos varias preguntas, ¿no? De empezar a trabajar específicamente el tema de la soberanía alimentaria dentro de la Coordinación Baladre, pero también desde el preguntarnos algunas de nosotras que estábamos en el movimiento por la soberanía alimentaria, ¿dónde estaba toda la gente de los barrios periféricos que no estaba en el movimiento por la soberanía alimentaria? O sea, ¿para quién estábamos? O sea, ¿qué movimiento por la soberanía alimentaria estábamos construyendo si la gente que peor lo está pasando y las que mal comen, ¿no? Las que peor comen, no estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, y tengo que decir que yo estoy feliz de que estas conversaciones se estén dando ahora, porque hace 8 años, o sea, era mucho más fácil que en Baladre se hablase de soberanía alimentaria que en el movimiento por la soberanía alimentaria se hablase de los barrios periféricos. O sea, que yo estoy encantada ahora, porque de hecho el objetivo principal del libro no era vender muchos libros, era que saliera esta conversación y que esto se empezara a dialogar, ¿no? Y que estuviéramos en espacios como este, que luego se venden libros, son para sostener la coordinación, o sea que bienvenido será y a otra gente, pero bueno, entonces, pues a partir de eso, esto nace de un proceso, o sea, nosotras no hemos escrito un libro, nosotras hemos recogido un proceso colectivo que lo que hemos hecho las personas que aparecemos en la portadita es sistematizar y acompañar las reflexiones dentro de ese proceso, ¿vale? Entonces, para ese proceso nos hacíamos varias preguntas ya más concretas, ¿no? Por un lado, la crítica, ¿no? Desde la visión caritativa que hay en ciertas propuestas, ¿no? De esto que le llaman la ayuda alimentaria. Por otro lado, digamos que lo que nos hizo ya el clic para hacer el texto en el año 2018-2017 fue el ser como superconscientes de que se estaba utilizando a la gente más vulnerable como cubos de la basura, literalmente, o sea, para arreglar el desperdicio alimentario y para bueno, pues todo lo que sobre, ¿no? Pues bueno, pues lo vehiculizamos así, ¿no? Y de ahí también nos nacía la pregunta de la diferencia entre, que lo ponemos en el texto, ¿no? Entre alimento y producto comestible, ¿no? Porque una cosa es producto comestible, que es algo que la ley dice que no te va a matar inmediatamente y que está en las estanterías de muchos lugares, y otra cosa es a qué le llamamos alimento de verdad, ¿no? Y esta es una de las jugadas en las que nos ha metido el sistema alimentario que tenemos hoy, ¿no? Que hemos perdido absolutamente la perspectiva de lo que es un alimento de verdad. Tanto es así que a los alimentos medianamente sanos y nutritivos le estamos empezando a llamar superalimentos, ¿no? Y esto, bueno, aquí las médicas tendrán más relación directa que yo con esto, pero es verdad que estamos como perdiendo totalmente las horquillas, ¿no? de a qué le llamamos alimento, con qué nos alimentamos y todas estas cosas, ¿no? Luego también nace de la pregunta de a quién alimentan realmente, por ejemplo, los bancos de alimentos, ¿no? O sea, que son espacios donde hay mucha buena voluntad. O sea, esto no es una crítica a las personas que dedican su tiempo a estar ahí. O sea, la gente pone su tiempo desde buena voluntad. Yo no dudo de la buena voluntad de la gente que está ahí, pero la realidad es que lo que hacen es seguir alimentando al mismo sistema que excluye a mucha gente, ¿no? Y son una herramienta del propio sistema agroindustrial para vehiculizar excedentes y para seguir manteniendo la rueda, ¿no? Y pues esas son un poco nuestras preguntas de inicio, ¿no? A partir de ahí lo que hicimos fue, no generamos espacios nuevos, sino que dentro de la Coordinación Baladre todos los años organizamos 2 encuentros al año donde pues, en diferentes sitios del Estado nos vamos moviendo y quien puede viene a los encuentros, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que durante 2 o 3 años en esos encuentros siempre había una horita o una horita y media para hablar de esto. Y montábamos un tallercito con la gente y entonces preguntábamos cosas, ¿no? Pues si tuviéramos la renta básica, ¿cómo nos alimentaríamos? O sea, algo con la gente de los barrios, o sea, esto, porque era lo que queríamos recoger, ¿no? Porque para que la gente luego haga suyo esto, tiene que haberlo hecho ella, no que se lo hagamos nosotras, ¿no? Entonces, el objetivo, por eso Afri decía, es un librito corto, es que el libro es una herramienta para la gente y de lo que estamos contentas es de que lo está siendo, o sea, de que la gente realmente lo está repartiendo en misa, literalmente, o sea, o lo está repartiendo en reuniones de vecinos o lo está usando como referencia. Hay un esquemita de qué queremos y qué no queremos, que son palabras en
que no dicen mucho más, pero a la gente le sirve un montón de mapa, pues la gente decidió que fuera así. A lo mejor nosotras lo habríamos hecho de otra manera, pero eso fue lo que la gente decidió que tenía que ser, ¿no? Entonces, bueno, pues al final sirve para ser una herramienta en los barrios y para tener una excusa para la conversación, ¿no? Que es lo que hacemos hoy aquí un poco entre todas, ¿no? Entonces, bueno, luego ya yendo un poco a lo que hay dentro del libro, el libro está como en varias partes, ¿sí? Entonces, sí que le metimos, o sea, nosotras está toda la parte un poco del proceso con la gente y sí que metimos como una primera parte que le llamamos la mirada, donde sí metíamos como una parte más teórica, pero que viene también de lo práctico, ¿no? Entonces ahí hablamos pues de cómo el sistema agroalimentario que tenemos está sostenido sobre la desigualdad, o sea, como que no es, ay, vamos a parchear un poco el sistema a ver si es más equitativo. No, o sea, el sistema por definición, su pilar básico es la desigualdad, o sea, que para que se sostenga algunos tienen que estar, o algunas, mejor dicho, tienen que estar pisoteadas, ¿no? Es la base. Entonces, dentro del mismo sistema no vamos a encontrar la solución, ¿no? Esto es así el spoiler rápido, ¿no? Y claro, y luego dentro de eso, pues hablábamos de esto, ¿no? De la diferencia entre alimento y producto comestible, de cómo ha sido el proceso de que en tan pocos años hayamos perdido el vínculo, ¿no? De personas que, pues, de la edad de mis padres que vinieron de los pueblos, ¿no? Y en los pocos años que ellos y ellas se fueron de los pueblos, las siguientes generaciones ya, o sea, la distancia tan grande, más allá de lo físico, que se ha hecho entre el alimento, o sea, entre quién nos produce o de dónde vienen los alimentos y lo que comemos, ¿no? Cómo hemos entrado a velocidad relámpago en el modelo en el que estamos, ¿no? Y bueno, que es un modelo que eso, que aparte de no nutrir y no alimentar, pues vacía pueblos y vacía territorios, ¿no? Y ahora nos hablan de los retos demográficos y nos están vendiendo un modelo de pueblos coworking, ¿no? Para que todas seamos nómadas digitales y nos vayamos a los pueblos con el ordenador. Y yo soy la primera que lo hago, pero yo soy consciente de que sin los agricultores y las agricultoras de mi pueblo, o sea, el valor está en ellas, no en lo que haga yo, que lo puedo hacer ahí o en cualquier lado, ¿no? Y lo que hago yo no repercute tanto ni en el paisaje ni en qué vamos a comer mañana por la mañana. Entonces, bueno, pues hacemos esa primera miradita sobre el sistema agroalimentario. Luego hay un segundo apartado en el que hablamos ya más concretamente del bucle de la exclusión social, ¿no? Ese, por ejemplo, lo ha escrito una Ruth, ¿no? Una compañera, y ella habla de… bueno, lo hemos hecho un poco entre todas, pero cada una como que se ha encargado más, pues también por la experiencia que tenemos cada una. Y ella dice que, claro, cuando tú entras en el bucle de la exclusión social, lo primero que tú vas a dejar de hacer es comer decentemente, porque tienes un montón de cosas que pagar. Y con la alimentación, pues bueno, puedes ir a comer más barato, puedes dejar de comer una vez. Pues, bueno, si eres mujer, normalmente no comes o comes la última cuando todo el resto de la familia ha comido. O sea, bueno, como que la comida es el comodín con el que a lo mejor o puedes recoger de la basura o puedes, bueno, pero con otras cosas no, ¿no? Entonces, cuando tú entras en ese bucle, lo primero que vas a dejar de lado va a ser tu alimentación y lo último que vas a recuperar, si algún día sales, también va a ser la alimentación. O sea, que la repercusión en salud, y ahí no voy a entrar porque me imagino que entrarán ellas, pues es bastante potente, ¿no? Luego también hablamos ahí de cómo es esa ayuda alimentaria que recibes, ¿no? Y para eso quería poner un audio que he traído, que son 2 minutos, creo que no dura, que es una mujer que recibe una cesta del Banco de Alimentos. Este audio nos lo cedieron en unas jornadas, porque a cuenta de hacer el libro nos llamaron de Cáritas a nivel estatal para hacer una formación, porque sí que están haciendo ahí como un trabajo de reflexión de cómo se está haciendo esto y en algunos lugares estamos trabajando con ellas y bueno, por lo menos teniendo estas reflexiones. Y entonces ellas trajeron esta grabación, ¿no? Porque ellas la habían pedido a ver si alguna se animaba a contarles, bueno, cómo vivían ellas el recibir esa cesta que ellas llaman, ¿no? Y entonces, bueno, nos gusta traerlo para que se escuche la voz de quien realmente, bueno, es de quien hablamos, ¿no? Entonces… Queridas Sonsoles, siempre he pensado que lo más importante son las personas. No hay sentimiento más perturbador
que no sentirte persona, con toda la dignidad que eso implica. Cuando no eres autosuficiente porque las circunstancias adversas no te lo permiten y no puedes abastecerte ni a ti ni a tu familia en las necesidades más básicas como son los alimentos, te sientes poquita cosa y te vas haciendo más pequeño cuando recurres a ciertas ayudas. Quiero decirte, Sonsoles, que la mayoría de mis conocidas y amigas que reciben esta cesta, que más que comida está llena de buenas intenciones, pensamos que nos hacen un flaco favor, pero no lo decimos de voz en cuello, no queremos ofender. Por eso lo comentamos bajito, con esa voz apagada y avergonzada que tiene el que pide. La realidad, amiga mía, es que en esa cesta no hay nada que me pueda servir en el momento para prepararme una buena comida. Me faltan los ajos, las cebollas y las zanahorias para dar alegría al plato. Mi nevera sigue vacía. Nada de lo que viene en la cesta solidaria puedo meter en ella. Un yogur es un lujo en tiempos de coronavirus. Pedirte silencia y te hace opaco. Tal vez por eso los que están llenos de buenas intenciones no te ven como ellos, no ven que eres persona. Es surrealista que en pleno siglo XXI, en un país extraordinario como este, aún hayamos personas que necesitamos que alguien nos ayude, nos llene una cesta con lo que ellos consideran que necesitamos y fin. Bueno, yo creo que deja bastante claro un poco, bueno, pues que lo que recibe, pues para ella no es alimento, ¿no? O sea, pues sí te dan arroz, pero si tú luego no tienes con qué alegrar, como dice ella, el plato, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Y esto también se vincula no solo a eso, que eso es como muy básico, sino también que no hay ninguna adaptación ni a diversidades culturales, ni a diversas necesidades que pueda haber quien recibe esas ayudas, ¿no? Nosotras tenemos el caso, que Ruth siempre lo cuenta porque lo conoce ella de primera mano, de una chica que recibe la bolsa del banco de alimentos de su pueblo y claro, lo que meten es, por ejemplo, para desayunar meten galletas, pero galletas, o sea, con azúcar, tal. Y ella tiene una criatura y entonces no quiere que desayunen, o sea, no desayunan esas galletas, nadie se come esas galletas en casa, pero no se las van a tirar, porque ¿cómo vas a tirar comida cuando te están dando comida? Entonces las tienen en casa. Y entonces van almacenando galletas y entonces de repente le llama a la asistenta social que la va a visitar a casa. Porque claro, como tú recibes ayudas, te vienen a ver a casa, porque igual estás muerta de dólares dentro de tu casa y entonces vienen a ver que sigues siendo pobre de necesidad y lo tienes que demostrar, ¿no? Entonces la mujer la llamó súper apurada, que tenía que sacar las galletas de casa, porque a ver cómo justificaba ella que tenía allí, ¿sabes?, que estaba recibiendo... O sea, estas cosas muy locas, ¿no?, que pasan cuando no se ve a la gente con pocos recursos como gente con derechos, ¿no?, sino como gente que ya le estás dando de comer, ¿no?, ya la estás alimentando, ¿no? Y lo mismo pasa con medidas como el tema de las tarjetas estas que te mandan al supermercado para que compres, que allí por lo menos es en grandes superficies, y la cajera se convierte en la fiscal de lo que tú puedes o no puedes comer, ¿no? Y si tú coges una chocolatina o te da por coger una cerveza, tienes que aguantar o las miradas o incluso los comentarios de la cajera, ¿no?, diciendo que dónde vas tú con eso, porque eso lo estás pagando con un bono de ayuda, ¿no? Y estos debates también salen, me adelanto por si alguien lo está pensando, también salen en foros como este. O sea, porque parece que la gente pobre además tiene que ser ejemplar, porque la sociedad en general comemos fatal. O sea, las que mal comen nosotros hemos puesto, pero en general... en las que comemos productos agroecológicos, nos molestamos un poco más por la alimentación y demás, más bien nos tratan como raritas, pero luego resulta que tienes pocos recursos y cuando vas a comprar tienes que comprar todo súper sano, ¿no? O sea, tienes que comer tú mejor que la cajera que te está juzgando, ¿no? Entonces, bueno, dónde ponemos los focos, ¿no?, y dónde situamos a la gente, dónde la estamos poniendo, ¿no?, conforme a nosotras, ¿no? Y luego, en este tema de los bucles, ¿no?, también hablamos en ese apartado del tema de las colas del hambre, ¿no?, porque cuando vino la COVID, nosotras terminamos de escribir el texto durante la pandemia, porque ya ahí sí que encima la gente de los barrios nos decía
tenéis que sacar esto ya, porque ahora sí que lo necesitamos, porque nos está viniendo esto. Y entonces, bueno, lo teníamos ya casi y ya fue como el... Y bueno, como no podíamos ir a ningún lado, pues la verdad es que tuvimos un poquito más de rato para hacerlo. Pero sí que es verdad que se hizo visible el tema de las colas del hambre mucho más que lo habitual, por lo menos en la prensa y demás, fue como que emergió, ¿no? O sea, fue como que de repente había mucha gente más pobre, ¿no?, a cuenta del COVID. Y nosotras, bueno, lo que vimos fue que en realidad lo que pasó fue que hubo una parte que vino del COVID, porque hubo gente que sí, que sobre todo gente que estaba en economías informales y demás, pues estas cosas pues al final emergen, pero también hubo un fenómeno que fue que la gente que ya estaba muy tocada de la crisis del 2008, que ya había ahí una burbuja de gente bastante tocada, sobrevivía con los tuppers y las ayudas de los abuelos. Entonces, ¿qué pasó con la COVID? Que tú no podías ir a casa de los abuelos, que podía pasar que los abuelos no vivieran ni en tu mismo municipio ni en tu mismo barrio. No podías dejar de pagar la luz porque tenías que estar en casa, no podías dejar de pagar la calefacción porque tenías que estar en casa. ¿Dónde ibas? A las colas de alimentos. O sea, eso también pasó con la COVID. O sea, se hizo visible algo, una parte ya estaba ahí, o sea, no fue que vino todo con esto, ¿no? Y ahí también el tema de los sostenes de las abuelas y de quién de nuevo vuelve a sostener un poco todo esto, ¿no? Porque el tema de... Lo que vemos también es que, por ejemplo, todo el tema del sesgo de género que hay entre, por ejemplo, los comedores sociales y las colas de alimentos, porque los comedores sociales, por lo menos los que nosotras hemos conocido, la mayoría no permiten la entrada a menores, por ejemplo, ¿no? Esto conlleva que están mucho más masculinizados, porque las familias monomarentales, que sabemos que en muchos casos son bastante precarias, o incluso las madres dicen, no, yo prefiero la bolsa y ya veo yo qué hago con eso, ¿no? Y además suelen ser las que están a cargo de las criaturas, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas son un poco las que comentamos a lo largo del texto, ¿no? Y luego hay otra parte que metimos en esa parte de miradas que fue muy interesante porque nosotras hacíamos estos encuentros de Baladre y a la vez, más o menos, empezamos a hacer unos encuentros que lo seguimos haciendo, que les llamamos Nos Sostenemos, que son específicos para proyectos agroecológicos, digamos, y que hablamos de, pues bueno, de lo que la gente quiere hablar, ¿no? Pues, y el primero que hicimos coincidió que estábamos también con el proceso de las que mal comen y hablábamos específicamente de economía, ¿no?, en proyectos agroecológicos. Y entonces fue muy interesante porque se juntaron como los dos procesos, ¿no? Porque de repente la gente productora agroecológica se identificó como excluida, ¿no? Decían, porque ni por ingresos, ni por calidad de vida, ni por visibilidad a nivel social, o sea, yo no soy nada deseable en la sociedad, ¿no? O sea, la gente no educa a sus hijos e hijas para ser campesina, o sea, de manera general, algunas sí, pero como que... Entonces fue como muy interesante porque de repente, ¿no? O sea, como que ese concepto de exclusión ya de repente se amplió, ¿no? Y ya empezaron a entrar como otros factores, ¿no? Y como que confluyeron los debates. Entonces fue muy interesante porque también cuando en Baladre hablábamos de, bueno, cómo nos alimentaríamos si tuviéramos la renta básica, era muy divertido, porque siempre que hablamos de rentas básicas todo el mundo cree que todo el mundo es un vago y nadie va a trabajar, ¿no? Todo el mundo menos tú vas a hacer todo, el resto de todo el mundo es un vago, pero quien lo está pensando va a arreglar el mundo él o ella sola. Y eso es algo que en Baladre está súper trabajado, quiero decir que es algo que hemos debatido un montón. Pero cuando nos metíamos a hablar de esto, decían, pues nadie va a querer coger la azada, porque no sé qué. Y entonces venía la gente productora y decía, que yo soy productora porque quiero. O sea, yo realmente me quiero dedicar a esto, o sea, me gusta lo que hago. O sea, entonces, bueno, fue como muy interesante cómo confluían los debates, ¿no? Y cómo se fue construyendo esto de qué queremos y qué no queremos a la hora de construir la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, y esto de las campesinas como excluidas también, ¿no? Entonces, bueno, eso es como básicamente la parte de miradas y la primera edición que sacamos, de hecho, era la parte de miradas y la sistematización del proceso, que como os digo, se sacó lo que queremos y lo que no queremos. Luego la gente empezó a pedir también, la gente iba como proponiendo otras cosas que le apetecía que estuvieran también en el texto. Entonces dijimos, bueno, pues habrá que sacar otra edición y metemos otras cosas. Entonces se metieron
varias experiencias de cómo han funcionado varias experiencias durante la COVID, por ejemplo, ¿no? Y ahí está la Casa de las Mujeres de Mérida, por ejemplo, que tiene la despensa solidaria y demás. Está el proyecto de Asdecova de Salamanca, que bueno, mañana contaremos más, porque bueno, es enorme para contar, pero y luego el proyecto de Verde de Terra, que es un proyecto agroecológico que funciona con cestas y funciona con el sistema de agricultura sostenida por la comunidad, con compromiso y demás. Y durante la pandemia pusieron en marcha un sistema de amadrinamiento de cestas, ¿no? Entonces la gente pagaba su cesta y si podía pagaba la de otra persona y luego lo hacían en coordinación con un comedor social y entonces, bueno, mediante el comedor social se identificaba a quién dar esas cestas. Bueno, pues como otras propuestas y otras iniciativas, ¿no? Y también metimos una cosa que estamos empezando a trabajar bastante y que tenemos algunas compañeras que la llevan trabajando tiempo, que es el tema de la cárcel, que es el tema de qué comen las que están presas. Porque cuando hablamos de derecho a la alimentación, hablamos de las que mal comen, pues bueno, si hablamos de gente de las periferias y gente no considerada, pues el tema de la gente que está dentro de la cárcel es brutal, ¿no? Hasta tal punto que, esto lo leo porque lo pone, y como no lo he escrito yo, lo tengo que leer, que existe el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y ahí se han metido denuncias con el tema de la alimentación en las cárceles, ¿no? Para empezar ya a sacar un poco el tema y que también trabajemos ahí, ¿no? Y esto también es antes lo comentábamos, ¿no? O sea, para mí también me trae la reflexión como persona que llevo muchos años hablando de soberanía alimentaria, ¿no? Porque porque ahora, bueno, me llevo muchos años en Baladre y se nos cruza todo esto, pero en general cuando hablamos de compra pública o cuando hablamos de estas cosas, muy pocas veces miramos también a estas periferias, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí. Entonces, bueno, pues el texto básicamente es todo esto, decir que aunque lo ponemos fatal, pero que cuando lees las iniciativas ves que se pueden hacer cosas. Ahora que estamos todas hablando del colapso y de tal, pues me parece que es un espacio de aprendizaje tremendo. La gente que ya lleva colapsada muchos años, que el sistema nunca las ha mirado, se saben absolutamente fuera y algunas ya ni se molestan en pelear por entrar, o sea, saben que la respuesta está en lo comunitario, en lo colectivo y en mirar también a veces a la tierra y en el tema de la alimentación sobre todo, pues están haciendo cosas muy bonitas también, ¿no? Entonces, me gusta siempre acabar diciendo que que hay que hacer crecer el otro mundo que ya existe. O sea, no es algo que tenemos que inventar, sino que ya se están haciendo como mogollón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo por ahí y así ya está. Gracias. Somos Elena y Vicky. Vamos a hacer la presentación conjunta. Muchas gracias a la organización por invitarnos a compartir con nuestras vecinas este tema que para nosotras es muy importante. Y además participando de la presentación de un libro tan interesante y tan importante, ¿no? Nos da para dar unas pinceladas sobre por qué consideramos que es importante acceder a un derecho a la alimentación saludable para todas, ¿vale? Y vamos a dar nuestra visión desde el sector sanitario, entendiendo que al sector de la salud pertenecemos todas, ¿vale? ¿Por qué la alimentación es importante para la salud? Bueno, ya desde hace décadas, aunque parece que el COVID ha venido para poner todo boca abajo, nuestro estado de salud, nuestras enfermedades, nuestra mortalidad está básicamente basada en enfermedades crónicas, ¿no? El 86% de las muertes que se producen en Europa son por enfermedades crónicas. En España la carga de enfermedad es de un 89,2% debido a enfermedades crónicas, a enfermedades que además, como vamos a ver más adelante, se basan sobre todo en factores de riesgo que son modificables, con lo cual hay una causa de mortalidad y de morbilidad prevenible, que hace todavía más importante que hablemos de estos temas. Dentro de estas enfermedades, las 4 principales causantes de nuestro estado de salud, de nuestra mortalidad y de las discapacidades y enfermedades son la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes y la enfermedad respiratoria crónica. Y estas 4 enfermedades tienen 4 factores de riesgo fundamentales que son comunes, que son el tabaquismo, el abuso del alcohol, la inactividad física y la dieta desequilibrada.
hasta tal punto que en el 2011 la ONU establece una estrategia que llama 4x4, 4 enfermedades con 4 factores de riesgo prevenibles y fundamentales, con los que se plantea para el 2025, todavía nos queda para ver los resultados, que disminuya un 25% las causas de, o sea, un 25% de la mortalidad por estas causas, incidiendo sobre estos factores de riesgo. Si nos centramos más en el tema de la alimentación, la estimación de carga de enfermedad atribuible a la alimentación no saludable, en España sería el 57% para la enfermedad cardiovascular. Si hablamos del infarto agudo de miocardio, estamos ya hablando de un 81%, en el accidente cerebrovascular de un 53%, en el cáncer un 12% y en el de colon más 38%, diabetes 32%, insuficiencia renal crónica 13%. Bueno, las cifras son cifras, pero bueno, nos sirven un poco para dimensionar un poco de qué estamos hablando cuando estamos pidiendo el acceso a una alimentación saludable para todas. Pongo también estas gafas 3D porque muchas veces, claro, es más fácil medir enfermedades, años de vida en mala salud y tal, pero que no es solo los problemas que se producen cuando no accedemos a una alimentación saludable, sino la buena salud que tendríamos si accediéramos a una alimentación saludable, que son dos caras de una misma moneda. Si hablamos de la estimación de carga de enfermedad atribuible a diferentes tipos de dietas, se atribuye un 4,4% a las dietas bajas en fruta, a las dietas altas en sodio un 3,5%, bueno, voy a decir unas cuantas, ¿vale? A la alta en comida procesada un 2%, ¿vale? Después también con lo que ha contado un poco Isa, que muchas veces por tema de falta de tiempo y de tal, muchas veces se accede más a este tipo de dietas. Y esto también se ve en los estilos de vida de nuestra población. Esta es un estudio que se hace sobre comportamientos de salud en población escolar y adolescentes, ¿vale? Estos son datos de Andalucía del 2018. Solo un 32,4% de las niñas y de los adolescentes consumen fruta a diario, 19,5% consumen dulces a diario, 32,5% consumen refrescos a diario. Hablamos de que solo el 52,7% desayuna a diario y que la sobrepeso y la obesidad se da en un 21,9% de la población juvenil y adolescente de Andalucía. La siguiente pregunta es, ¿esto es una cuestión de elección o de posibilidad? Yo creo que, bueno, ahí ya ha dado totalmente el marco, ¿no? Nosotros cuando hablamos de estilos de vida, que es una de las palabras que se utiliza, pero también se utiliza hábitos de salud o comportamientos saludables, cada una la utiliza en distintos contextos, pero viene a decir lo mismo. Utilizamos mucho esto que le llamamos nosotros el marco de los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las que vivimos, en las que trabajamos, en las que nos relacionamos, en las que cuidamos y toda la influencia que tiene sobre ellas, las políticas que hay, los valores que rigen una sociedad, las estructuras que hay de gobierno. Entonces, se utiliza este marco porque coloca en el centro a los individuos, a las comunidades, ¿no? Y entonces, desde más arriba hacia más abajo, lo de más arriba tiene más importancia sobre la salud y lo de más abajo tiene menos importancia. Esto parece a veces como un poco contraintuitivo porque se habla mucho de genética y de estas cosas, pues los factores individuales, la genética y el envejecimiento celular solo intervienen en un 15%. Por encima de ello e influyendo sobre la genética e influyendo sobre el envejecimiento celular están los estilos de vida del individuo. Pero por encima de ello, influenciando sobre los estilos de vida, están las redes sociales y comunitarias. Es decir, estamos hablando también de factores que a veces son de riesgo, pero a veces también son factores protectores, ¿vale? Y sobre ello las condiciones de vida y de trabajo, es decir, como el ambiente laboral, como es la educación, la agricultura y producción de alimentos, si estamos trabajando, estamos en desempleo, cómo es todo el sistema de saneamiento, los servicios de atención de la salud, que se les pone mucho dinero cuando estamos hablando de temas de salud, pero que solo influyen en el 25% de nuestro estado de salud, la vivienda y por encima, pues esto que hemos dicho de todas las políticas, ¿vale? Si esto lo llevamos al tema de la salud, ¿qué es lo que influye en lo que cabe en la olla, ¿no? Entonces, obviamente están los gustos propios, pero estos gustos y la posibilidad al final están influidos también por los gustos y las necesidades familiares, porque al final nos tenemos que poner de acuerdo en qué comemos.
el reparto de trabajo doméstico y de cuidado, la disponibilidad de tiempo, los ingresos, la oferta que hay en el barrio, que también depende cambia de unos barrios a otros, y por encima de todo esto la publicidad, las normas sociales, el sistema agroalimentario, las políticas, no solo alimentarias, sino también políticas de consumo, también políticas, por ejemplo, de conciliación familiar, ¿no? Y últimamente se ha hablado también de que en este último arco o capa de cebolla, o incluso poniéndolo por encima, de los determinantes comerciales de la salud, ¿no? Que son todas estas estrategias que utiliza el sector privado para colocar productos o facilitar elecciones no saludables. Traía esta noticia, o este estudio que es muy reciente, es del 19 de octubre del 2022, en el que se ve que más del 75% de los alimentos anunciados en televisión en horario infantil son no saludables. Y en el mismo texto señala, y esto a pesar de que en el 2017 parece que hay un plan para mejorar la composición de alimentos hecho por el Ministerio de Salud, pero que es un plan que se hace en acuerdo con la industria alimentaria, o sea que es un plan que tiene bastantes limitaciones y que en muchos casos son sugerencias. Bueno, otra vez igual. Para cerrar como mi parte, 3 ideas claves. Por encima de nuestra genética, por encima de nuestra constitución, por encima de los estilos de vida, nuestras condiciones de vida son las que más van a influir en nuestra salud. Por eso utilizamos muchas veces este lema de tu código postal es más importante que tu código genético. Y esto se ve en estudios como este que traigo, que es de Cádiz, en el que se ve que influye más en la diabetes el no llegar a fin de mes que la obesidad. O este otro en el que se habla de que la expectativa de vida en países ricos entre las personas entre 40 y 85 años disminuye mucho más por ser pobre, ¿vale?, que por fumar o por tener hipertensión o por beber alcohol. ¿Por qué digo esto? Porque me parece muy importante que muchas veces, tanto las campañas que hacemos desde el sector sanitario, desde otros sectores, se centran o priorizan los cambios en los comportamientos. Y priorizar los cambios en los comportamientos me parece culpabilizador sobre un sector de la población que muchas veces no son los responsables últimos ni los más importantes, ¿vale? Además, me parece injusto y por esto mismo y porque muchas veces se invisibiliza otras prácticas de cuidados que tiene la población. Es que cuando hablamos de cuidado en alimentación, el primer cuidado es comer, no es comer sano. Entonces, muchas veces cuando centramos los cuidados en seguir como una serie de dogmas de salud, 10 consejos para la salud, que son comer sano, que es descansar, ¿no?, que es no beber alcohol, que es estar activo. Esto se le hizo una vuelta a este decálogo de una forma crítica y decía: decálogo para la salud. Lo primero, no seas pobre. Si puede, deja de serlo. Si no puede, trate de no ser pobre por mucho tiempo. No viva en un área con privaciones, múdese. No trabaje en un empleo manual estresante y mal remunerado. No viva en un vertedero, en una vivienda de mala calidad o en la calle. Sea capaz de pagarse unas vacaciones anuales. No pierda su trabajo. No tenga padres pobres. Reclame por todos los derechos que le corresponden si está enfermo o desempleado. No viva cerca de una carretera congestionada o una fábrica contaminante y aprenda a rellenar formularios complejos de subsidios antes de quedar indigente. Y también me parece que no tiene sentido, porque es que además los estudios, y este habla de la reducción de grasas trans, pero bueno, lo podemos poner para todos los estilos, comportamientos, para todos los factores de riesgo. Se ve que las estrategias que se centran en la parte de abajo de la cebolla esta que poníamos, ¿vale?, tienen muy poca efectividad. El consejo en atención primaria tiene una efectividad parecida a 0. Sube algo más si ya estamos hablando del etiquetado o de la reformulación voluntaria que hagan las industrias. Sube un poquito más si hablamos de restricciones de restaurantes, sube más si a las restricciones de restaurantes le añadimos el etiquetado, pero las medidas más efectivas son las que tienen una visión integral sobre todos los factores y regulan. Y ya le paso a Vicky, solo decir que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, es básico decir que la desigualdad es en sí un determinante social de la salud y que sociedades que son más iguales son sociedades más sanas en su conjunto.
Bueno, me toca ser la última en dar las gracias, así que no me voy a repetir demasiado en las gracias, pero bueno, siempre es un placer estar aquí y sobre todo compartiendo, ¿no? Nosotras no nos cansamos de decir que esto de la salud no depende solo de los profesionales sanitarios, sino que, como ya ha contado mi compañera Elena, depende de todos y todas. Entonces, poder compartir una jornada como hoy, ¿no?, donde hablamos además de algo tan fundamental como es la equidad, la alimentación, la agroecología, es un placer para nosotras estar aquí. Yo voy a seguir un poco con lo que estaba comentando mi compañera. Uy, perdón, que me voy. Ella ha presentado un modelo de determinantes antes, que era como las capas de una cebolla, y yo voy a ir un poquito más allá. Y es que en este modelo de determinantes no solo es que unas capas influyan en otras, sino que además atraviesan ejes de desigualdad. Y eso es lo que viene a decir este esquema que veis aquí. No es lo mismo ser un hombre blanco de mediana edad que vive en Europa, en un barrio bien, que ser una mujer racializada, discapacitada, con un nivel de estudios que no son reglados superiores, que es de clase baja, no es lo mismo, ¿no? Y es que cuando hablamos de determinantes sociales de salud y hablamos de inequidad en salud, no podemos dejar de pensar que hay gente a la que le atraviesan múltiples ejes y que todo este acceso a los recursos y a los determinantes de los que hablábamos se le hace muy, muy complicado. Hemos presentado así varios estudios porque nos parecen que, como ha dicho Elena, las cifras son cifras, pero a veces nos parece que vale la pena porque, bueno, la realidad es que muchas veces de los gobiernos para intentar presionar nos piden cifras, así que nos hemos ido acostumbrando también a poner números, ¿no?, a todo. Esto es un estudio que se hizo en 2015, que es un estudio sobre obesidad infantil, en el que el estudio es muy grande, habla de muchas cosas, pero fue importante porque es uno de los primeros estudios en España donde se empieza a meter el tema de los determinantes sociales y de la inequidad también en la obesidad infantil, ¿no? Y en este estudio pues da cifra como que dice que en las rentas familiares menores de 18.000 euros el porcentaje de sobrepeso llega a un 50%, frente a que cuando hay ingresos mayores de 30.000 euros es más bajo, ¿no? Se queda en un 45,5%. También habla de cómo el nivel de estudios también influye de esto, ¿no? Parece que cuando hay un mayor nivel de estudios reglados, la prevalencia de sobrepeso y de obesidad es más baja. Y va más allá, sino que también habla de eso que hablábamos antes del código postal, ¿no?, de depende de dónde vivas, ¿no? Y es que cuando hay cerca unos equipamientos deportivos o hay zonas verdes en los barrios, parece que la obesidad también baja frente a barrios que no tienen ni equipamientos deportivos, ni zonas verdes, ni espacios donde hacer deporte, practicar ocio saludable o incluso espacios de encuentro, ¿no? Este es un estudio que actualmente se está haciendo, es un estudio que se está haciendo en Madrid y en otras capitales también europeas, ¿no? Y este estudio lo que se está preguntando es cómo afecta donde tú vives a la salud cardiovascular, ¿no? El estudio es un estudio amplio y además es un estudio participativo que se está intentando hacer también con gente del barrio, ¿no? En el barrio de Villaverde, en Madrid, que es un barrio de la periferia de Madrid, bueno, pues se llevó a cabo un estudio participativo en el que la gente, mediante fotos, tenía que hablar un poco de cuál era su relación con los alimentos y su acceso a ellos, ¿no? En el sitio donde vivía. Y en este estudio, una de las cosas que se están viendo, como ya también ha comentado mi compañera, es que el entorno y el acceso a la alimentación, el entorno y la cercanía junto con el alcohol, el tabaco y la actividad física influyen muchísimo en la enfermedad cardiovascular. Hay una de las cosas que estamos reclamando, y es que desde las consultas, ¿no?, los médicos y las médicas de familia utilizamos como algoritmos y fórmulas que nos dicen cuál es el riesgo cardiovascular que tiene cada persona, ¿no?, que entra a la consulta. Aunque sabemos que es difícil darle una dimensión comunitaria cuando hablamos de personas, pero sí por lo menos lo que queremos es que se incluya estos determinantes sociales, porque como ha dicho ya
también Elena, el mayor riesgo al final es ser pobre y el sitio donde vivas, más que te suba un poquito el colesterol o que tenga los triglicéridos altos, ¿no? Como decía antes, los determinantes sociales se entrecruzan entre sí y los ejes de desigualdad también. Esto es un mapa de Bilbao donde lo que marca es la diferencia en esperanza de vida desde un barrio de las afueras de Bilbao al centro, ¿no? Y como veis, la diferencia no es poca, ¿eh? Hablamos de 10 años de diferencia en hombres, casi 9,7 años, y hasta 5 años en mujeres, ¿no? 4,9. Actualmente hay un estudio también que se está haciendo en toda España, que además es accesible en Internet, donde podemos ver todos los barrios de España. Y si se le echa un vistacito a Córdoba, podemos ver que hay una diferencia de 10 años entre la Fuensanta y el Brillante, por ejemplo. O sea que esto pasa en Bilbao, pasa en Córdoba y pasa en todos los sitios. Hay diferencias de mortalidad y también de cómo se enferma en cada barrio, y tiene mucho que ver con cómo están conformados los barrios y el nivel adquisitivo de ellos también. La salud autopercibida es un indicador que a nosotros nos gusta especialmente, porque al final lo que estamos preguntando es: ¿tú te sientes saludable o no? ¿Tú te sientes sano? Porque al final eso es lo que importa, no la cantidad de cifras que pongamos o los riesgos que yo diga que puedas tener, sino cómo se siente cada persona, ¿no? Y lo que vemos es que a más posición socioeconómica, a más acceso a todos esos recursos materiales de los que hemos estado hablando, la población se siente mejor. El 80% de la población, digamos, de un nivel adquisitivo bueno, considera que tiene buena salud. Sin embargo, solo el 60% de la población más pobre considera que tiene buena salud. Y esto tiene que ver también porque a más recursos, más control también sobre ellos y sobre nuestra salud. No es solo el que, como antes hablaba del banco de alimentos, no es solo que a mí me den algo para comer, sino que yo tenga control sobre lo que como, ¿no? Y sobre que yo tenga un control sobre mi vida. Y aquí viene el dibujo que habíamos puesto al principio de toda esta charla, ¿no? Cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de que, bueno, de que a todo el mundo se le den los mismos recursos, ¿no? Si hablamos de equidad, estamos pidiendo, bueno, que la gente que más lo necesita se le den un poquito más de recursos. Pero de lo que estamos hablando aquí, y creo que además en esta mesa coincidimos, es de justicia social, es de una redistribución, es de un cambio de modelo. Como decía antes la compañera, vivimos en un modelo sustentado por la desigualdad, si no el modelo capitalista caería, no puede sobrevivir si no hay desigualdad. Lo que nosotros pedimos es una redistribución, es justicia social, y creemos que esa es la única manera también para que la salud de la población pueda cambiar. Pero como no podemos siempre pensar en lo más, o sea, sí podemos tener ese horizonte alto, ¿no? Pero también tenemos que ir dando pasitos en el mundo en el que vivimos. Cuando hablamos de salud, y en muchas de las cifras que hemos puesto, ¿no? Siempre hablamos de enfermedad y hablamos de actuar cuando ya se está enfermo, de evitar muertes cuando ya hay un factor de riesgo, una enfermedad que está puesta en marcha. Pero desde la promoción de la salud lo que creemos es que hay que actuar antes, ¿no? Que todo esto se puede intentar paliar desde antes, ¿no? Y además con un modelo que no se base tanto en la enfermedad, sino que se base en el bienestar, o sea, en salud, equiparándolo a bienestar social, ¿no? Eso es lo que llamamos la salutogénesis, que eso significa que todas las poblaciones, las comunidades, sabemos hacer salud, o sea, sabemos crear salud. Y la salutogénesis es cómo esa salud se va creando desde los barrios y desde los diferentes espacios. Es un modelo que lo que intentamos es ver ese vaso medio lleno y no medio vacío. No fijarnos tanto en la enfermedad, sino en fijarnos qué es lo que hacemos la gente para tener salud en el día a día. Esto además que está organizado, ¿no?, por la Federación de Asociaciones Vecinales, donde aquí además lo que hay es ciudadanía intentando cambiar la salud y cambiar las cosas, ¿no?, intentando cambiar un sistema agroalimentario, intentando mejorar la alimentación. Me parece muy oportuno, ¿no?, que seamos capaces de mirar también la salud desde esta óptica y no solo desde la óptica de la enfermedad. Por poner un ejemplo, y un ejemplo que ha sido estudiado, ¿no?, los huertos urbanos, los estudios nos dicen que mejora la salud de las poblaciones. Y mejora porque toca, si os acordáis de los determinantes así que os hemos dicho de ese modelo, toca
varios determinantes de los que habíamos contado. Toca de lleno el determinante de la alimentación, porque da acceso a una alimentación saludable. Toca también eso ese arco que comentábamos de las redes comunitarias, ¿no? y de apoyo mutuo, porque genera vínculos sociales y redes de ayuda. Estamos en un momento, y en el COVID lo hemos visto, en el que la soledad mata, en el que hay gente sola también que está casi muriendo de soledad, ¿no? Entonces, la generación de vínculos, de redes de cuidado, de apoyo mutuo, es algo también que aporta salud a las poblaciones y que está muy relacionado con el acceso a la alimentación, ¿no? Mejora el medio ambiente porque mejora los entornos, porque hace nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros lugares más habitables, y también mejora porque la participación en sí ya es algo que aumenta la salud de la población, ¿no? Porque crecer en democracia y crecer en esas redes comunitarias nos hace también estar más saludables. Con esto lo que queremos decir que hemos partido desde un modelo de determinantes sociales que nos gustaría mucho que la gente lo tuviese más en la mente cuando habla de salud y no que siempre piense simplemente en sanidad, en enfermedad, cuando estamos hablando de salud, pero sobre todo una de las cosas con las que queremos que os quedéis es que esto es algo en el que todas y todas podemos hacer cosas. O sea que hoy día hay muchos proyectos emancipadores, proyectos comunitarios, proyectos de apoyo mutuo que están modificando la salud y que están teniendo un impacto positivo en la salud de las poblaciones, ¿no? Y creo que es un sitio mejor que este para también dejar esa semillita, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que con esto terminamos y le doy paso a Afri. Bueno, solo con esto, ¿no? O sea, me parece que se han abierto un montón de temas, ¿no? Y que sabiendo lo que, un poco imaginando lo que iba a pasar, ¿no? Que bueno, encontramos esos puntos de conexión, ¿no? Entre toda la parte como de agroecología, de soberanía alimentaria, ¿no? Que venimos trabajando tantos años, ¿no? Y desde el trabajo que estáis haciendo, pues desde la medicina comunitaria, ¿no? Que me parece ahí como súper potente y que hay una retroalimentación ahí pues muy interesante, ¿no? A mí se me queda la parte de la individualización, ¿no? Que tanto Isa como vosotras habéis comentado, cómo individualizamos el fracaso y cómo individualizamos también la salud, ¿no? y todos esos mensajes que nos llegan, ¿no? Incluso pues que a veces pues también hacemos nosotros, o sea que y luego también pues la parte de generar respuestas comunitarias, ¿no? Que yo creo que es como algo que tanto desde la agroecología como desde la salud comunitaria pues es como muy importante, ¿no? Y ya pues también creo que aquí hay personas que también estáis trabajando en estos temas y que seguro que os apetece hacer preguntas, ideas, reflexiones, ¿no? Que os han surgido también hoy y bueno, y que mañana seguiremos también trabajando cuando también tengamos esa mesa de experiencias, ¿no? Y ese poner en común qué nos gustaría hacer con esto, que hacemos a partir de ahora, ¿no? y bueno, si alguien quiere lanzar alguna pregunta o alguna reflexión que... Bueno, muchísimas gracias, compañera. No, la verdad es que no esperábamos menos de vosotras. Sabíamos que ibais a poner el listón muy alto con todo lo que habéis contado. Sí, me quedo con esta última reflexión que comentaba Vicky respecto a los huertos urbanos, que es una de las cuestiones que desde la Federación hemos estado impulsando, en la que uno anda trabajando a diario y que pretendemos en este año pasar de casi 5.000 metros cuadrados a más de 20.000 metros cuadrados y estamos de lleno en esto y aprovecharemos mañana para tener también una primera asamblea en los huertos de Paco, en los huertos de Minalbaida. Y yo te quería preguntar, Isa, porque mañana las intervenciones versan mucho sobre cuestiones de cocinas comunitarias, que poníamos el acento ahí precisamente porque en la Fogara no hemos gastado muchísimos miles de euros para montar una cocina y todavía no está abierta y tenemos que empujar como sea y para que eso sea un proyecto comunitario.
Pero también queríamos tener una reflexión respecto a las ayudas alimentarias, otra lectura que el audio que nos has puesto pues conmovedor y tiene que ver mucho con todo eso. Tú, Isabel, que estás en Baladre y que estás en tantos sitios y que aquí nos encontramos una y otra vez dificultades para entender esa ayuda alimentaria, enfocarla desde lo municipal de otra manera, ¿qué iniciativas te parece en el Estado español o en otros países que sean interesantes de cómo enfocar esa ayuda? Que no sea el dar con bolsita de comida a los pobres con todo el cariño y con todo el respeto, pero que aspiramos a otra cosa. Muchas gracias por las intervenciones. Yo quería hacer sobre todo una reflexión, ¿no? Más que una pregunta, respecto a las colas y las cestas, ¿no? Bueno, las colas evidentemente pues estigmatizan, ¿no? Y bueno, quizás para llamar la atención del resto de la sociedad puede servir, pero la verdad es que es bastante lamentable, ¿no? Para las personas que están ahí haciendo cola, ¿no? Y bueno, pues cuando durante el confinamiento vi por primera vez a una persona usar, sabía que era el método, ¿no? Pero no lo había visto nunca, usar pues los bonos y tal, pues efectivamente me pasó como a la cajera que tú comentabas, que no solamente por desestigmatizar también a las cajeras, también a las personas que estábamos en el supermercado, ¿no? Y le decía a mi compañero, no, fíjate, qué tontería, ¿no? Lo fácil que es, ahora mismo que tiene todo el mundo un móvil, aunque solamente sea por supervivencia, porque si no tienes móvil no existe, ponerlo en un monedero dentro de tu móvil y no tener que mostrar un papelito que todo el mundo nos preguntamos, ¿este papelito qué significa? ¿No? Entonces, me parece que son pasos pues mucho más sencillos que hacer la gobernabilidad con todo a través de Internet y que al final pues tengamos que buscar cómo las personas pues, más adultas pues no acceden, por ejemplo, a una cuenta bancaria o a su economía, ¿no? O controlar su economía. Con lo cual, pues bueno, esta reflexión que se me ocurría, y mira, ahora mismo, aprovechando, la suelto. Bueno, unimos ¿va a unir Isa las dos preguntas? Sí, por juntar así un poco, bueno, esto no era una pregunta, era más reflexión, pero sí que quiero comentar una cosilla con eso también. A ver, con lo que preguntabas tú, bueno, claro, a mí no me ha dado tiempo a comentar todo. Nosotras también hacemos, bueno, como un barrido, o sea, nosotras no hemos hecho una investigación para hacer el libro, o sea, en torno a súper sesudo y tal, para eso hay otra gente que se lo ha currado un poco más y ha hecho informes más potentes, pero a partir de las experiencias de la gente, claro, nosotras dos cosas que se cruzaban bastante era el tema de, bueno, vamos a llamar pobreza alimentaria con pobreza energética, claro, porque el tema también de, vale, vamos a cambiar la composición de lo que reciben del banco de alimentos, que metan la cebolla, la zanahoria y tal, vale, pero luego la gente puede cocinar en casa, o sea, quiere decir que luego tienes que poder pagar el butano o la electricidad o lo que sea. Y mucha gente a veces come ultraprocesados porque lo metes al microondas y en un minuto está. No tienes que, o sea, lo complicado a veces es tener una olla a fuego lento. Entonces, de las iniciativas que por tiempo también y incluso por conocimientos, a veces, pero también por un tema de coste energético. Entonces, en ese sentido, sí veíamos que de todas las experiencias, las mejor valoradas eran las cocinas comunitarias, como espacio de encuentro y también como espacio de eso, que solucionaba el tema de poder cocinar, ¿no? En el sentido de, bueno, luego hay que ver cómo se gestiona esa energía, ¿no? Quién paga eso, cómo se sostiene eso, que eso cada sitio tendrá que verlo, pero sí que resolvía un poco ese tema, ¿no? Por un lado también tiene todo lo que comentaban ellas del componente colectivo, o sea que además del huerto, imagínate, si además del huerto en el barrio, luego encima te puedes juntar a cocinar lo que hay ahí, pues vamos, impresionante. Entonces, para nosotras lo de las cocinas era como el sistema que más nos gustaba en ese sentido. Entonces, claro, otra cosa es cómo el funcionamiento que tú le pongas a eso, ¿no? O sea, porque si ahí se replican jerarquías o direcciones o determinantes que queremos cambiar, es decir, quién decide cómo se cocina ahí, quién se cocina, o sea, tiene que ser una gestión realmente comunitaria y entre todas las que lo vayan a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero vamos, que lo de las cocinas para nosotras era como el modelo, ¿no? Y luego esto también,
bueno, lo uno con, claro, la historia que pasa con todas estas iniciativas es que, claro, cuando llegan las crisis, pues el sistema donde tiende a la individualización, ¿no? Entonces, en el COVID se ha visto súper claro, ¿no? En el momento en el que nos encerraron, lo que se cayeron fueron los mercados de campesinos, incluso los huertos urbanos. O sea, en Valencia hubo un grupo de jubilados que tiraron la valla que pusieron a los huertos, pues no les dejaban entrar, ¿no? Y era un tema también de sostén económico, no solo aparte de que comas mejor o peor, ¿no? Y yo creo que aquí también está mucho el tema de, pues eso, de cómo sostener eso, porque claro, viene una pandemia y di tú que estás cocinando de manera comunitaria. No sé, o sea, quiero decir que ahí también la desobediencia o lo que queramos poner en marcha, también hay que estar pensando en que nos van a tirar por todos los lados, ¿no? Y luego yo creo que está el tema de diferenciar entre servicios sociales. Nosotros en Baladre siempre hacemos la distinción, que es verdad que los servicios sociales se han convertido en un servicio, pero nosotras hablamos de derechos sociales. Entonces, bueno, ahí también hay toda otra crítica, ¿no? Y para acabar con lo que tú comentabas de lo de los sistemas y demás, bueno, yo para empezar lo sacaría de las grandes superficies. O sea, eso para arrancar. Ya hay propuestas con mercado local, mercados de barrio y demás, que la que viene a comprar es tu vecina y, bueno, digamos que la relación es otra, ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí, ya cambiamos un poco. Y, bueno, nosotras somos un poco reacias, aunque sabemos que facilita la vida y demás, al tema digital. Porque a nivel ya más macro, ya empieza a haber sugerencias de que se retiren las ayudas sociales por malos hábitos. Entonces, si tienes obesidad... A mí, mira, os voy a contar bueno, no es una tontería, porque yo me quedé flipada. Yo este año me he tenido que ir a pedir un préstamo súper pequeño al banco y me han preguntado cuánto mido y cuánto peso para hacerme el seguro del préstamo. Y me quedé flipada. Le dije a la tía, ¿y esto? Y me dice, no, es que claro, como hay que hacer el seguro, con esto lo meten en el algoritmo y ves tus riesgos tal. Digo, o sea, era surrealista, ¿no? Pues yo quiero comprarme un coche y estoy aquí contándole, aparte de lo violento que puede ser para algunas personas, o sea, a mí personalmente, o sea, me parecía violento porque me parecía una invasión, ¿no? Pero para algunas personas a lo mejor que le preguntes cuánto pesa, pues es una movida. O sea, qué decir, porque tú no sabes la persona que tienes enfrente qué le puede suponer esa pregunta, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo de la digitalización me da un poco de susto, o sea, pero sobre todo porque sé que va unido a mucho control y que eso ya se está empezando a sugerir en muchos sitios. Entonces, me da susto por eso, ¿vale? Pero bueno, esto es también muy, muy personal. Hola. Que son reflexiones, pero tuvimos un seminario sobre pobreza y atención primaria y tal, y después de hablar, porque como eran como espacios de foro, se hablaba mucho y de la visión de los médicos que pasamos consulta mirando a la calle, que les decimos nosotros, esta práctica de contextualizar lo que le pasa y tal. Entonces, claro, entendía las elecciones que tomaba y tal en base al contexto, y en un momento digo, es que ya aparecen determinantes morales de la salud. O sea, ¿no? Que, bueno, le pasa esto, pero por las condiciones que, ¿no? Que está esta práctica un poco clasista total y muy, vamos, que existe desde hace muchísimos siglos, de la sociedad de describir que pobre es bueno y que pobre es malo, ¿no? Hace muchísimos años yo vi una presentación que hablaban del pobre vergonzante, que se llamaba antes, ¿no? De el pobre que, bueno, que caía en pobreza y entonces la comunidad le ayudaba, pero a otros se quedaban fuera de esa ayuda, ¿no? Como que hay... Y también pensando un poco, que yo creo que el COVID nos ha hecho a todos cuando hemos estado en el confinamiento pensar que es la vida, ¿no? Porque yo estando encerrada decía, esto es vida estable, esto no es vida, ¿no? Y yo creo que eso también nos puede llevar a conectarnos con estas vidas que estaba hablando, por ejemplo, en la cárcel o la que salía en el audio, ¿no? Que parece que con mantener la vida, con estar vivo, ya estás viviendo, ¿no? Y yo lo que he visto cuando he estado trabajando en algunos barrios de la periferia y tal, que he escuchado de compañeros, con la casa tan pequeña que tienen y la televisión es que ocupa todo, ¿no? Como toda esta historia, y piensa, bueno, a ver, aquí hay una historia de gente que tiene que estar viviendo en el día a día para pagar una hipoteca que es que no tiene residuo para casi nada de felicidad y ha decidido comprarse una televisión. Es que, no sé, que me parece que
primero que tenemos una visión, pero es que es continuo y sí que lo veo como un nudo importante en la organización de ayuda, en la organización de comedores, porque es que estamos como todo el rato fiscalizando al otro, ¿no? Lo que habéis hecho del tema de salud, creo que es un apartado fundamental que sí lo habéis mencionado, pero quizás no, vamos, desde mi punto de vista tiene muchísima importancia, que es la educación alimentaria. Entonces, afortunadamente, no me refiero a los que estén en la pobreza, me refiero a los que tienen un nivel económico que da la puñetera casualidad que son donde más obesos y más diabetes y más problemas hay. Pero da la casualidad que la alimentación tradicional, digamos, es la más sana, ¿no? Y la más económica. Entonces, ahí estamos fallando un poco en el tema de la educación alimentaria, desde mi punto de vista. Y otra cosa que me gustaría puntuar es que no habéis mencionado tampoco las alteraciones mentales. Las alteraciones mentales que se producen en estas situaciones de crisis y de pobreza. Porque el gasto de ansiolíticos y el gasto de medicamentos psicosociales es muchísimo mayor, y ahí yo creo que eso es una cosa que no se ha mencionado, creo. Y otro punto que me gustaría mencionar es lo que has planteado del tema de la alimentación en las cárceles. Me gustaría también que se mencionara la alimentación en las residencias de ancianos, que eso también es una puñetera pena. Por algunas de las cosillas que ha dicho el compañero, hay muchas cosas que no hemos mencionado porque el tiempo era finito, pero efectivamente el tema de la salud... No es porque ya sé que no hay tiempo, pero es para que quede un poco... Sí. El tema de la salud mental a mí me parece crucial. O sea, ahora mismo... Desde el mundo de la salud, desde el sistema sanitario, se está medicalizando problemas sociales. O sea, el consumo de ansiolíticos y de psicofármacos, además en este país, está por las nubes, porque además en la pandemia ha sido la solución a todo, ha sido el orfidal y los ansiolíticos, ¿no? Entonces, o sea, una de las cosas que pretendemos a la hora también de poner un poco en la palestra el tema de los determinantes sociales es hacer caer también en esa cuenta, ¿no? De que muchos de los problemas que se intentan solucionar por medio de psicofármacos y demás tienen un origen social, ¿no? Y nosotras decimos siempre, si el origen de las enfermedades son sociales, sociales serán los remedios, ¿no? Es que a lo mejor el remedio no está en el sistema sanitario en la consulta, el remedio está en todas esas cosas que hemos puesto antes y en todas las medidas de las que hemos ido hablando. Has comentado también el tema de la alimentación en las residencias de ancianos. Bueno, yo diría, en las residencias de ancianos es penosa, pero bueno, aquí tenemos compañeras que de eso a lo mejor saben más que yo, pero también se está trabajando el tema de los comedores escolares, ¿no? También de, oye, ¿qué es lo que se le están dando de comer a nuestra infancia, ¿no? En los coles también, qué tipo de alimentación es, qué tipo de dieta, de dónde viene y cómo de fuera, o sea, que son catering, que vienen con comida prácticamente prefabricada, ¿no? Que, bueno, que ahí las alimentaciones que se dan la alimentación que se da desde la institución, ahí hay tela, ¿no? O que se está dando en los hospitales. Yo no sé si habéis visto alguna vez la merienda en un hospital, pero la merienda en un hospital muchas veces son Nesquik y galletas, ¿sabes? Y entonces, en fin, como además eso lo llevan empresas externas, que son catering, en muchos casos en manos de multinacionales. En fin, que lo mismo es Florentino, el mismo que te está poniendo la merienda a la mesa, el mismo que te lleva a la residencia donde dejan morir a los ancianos y el mismo que te pone el ladrillo si quieres construir bloques. Entonces, vivimos en el mundo en el que vivimos. Y luego también estoy de acuerdo contigo en que el tema de la educación alimentaria es muy importante, pero también muchas veces cuando decimos, ay, es que comen mal porque no tienen educación, no sé qué, porque es la dieta mediterránea, ¿no? Es barata, no es una dieta de las más caras. Bueno, pero es que el tiempo también es dinero y a veces no hay esa capacidad de invertir el tiempo en pensar y en hacer la comida, porque también requiere un gasto mental el pensar la dieta y pensar las comidas, ¿no? Entonces, la educación es muy importante, pero también los recursos para llevar a cabo toda esa alimentación. Sí, yo un poco
por complementar esto, bueno, empiezo por lo último. Claro, el tema de los tiempos, porque al final, digamos que no sirve de nada hacer educación alimentaria si no se redistribuyen las tareas dentro de los hogares. O sea, estamos pidiendo a la gente digo, no estoy hablando ya de gente más vulnerable, hablo de la población en general, ¿eh? Estamos pidiendo a la gente que cocine, que pasen más tiempo en la cocina y demás, cuando el 75% de las tareas que tienen que ver con la alimentación las hacen las mujeres, ¿no? Y tienen el trabajo fuera, el trabajo dentro, y ahora encima dile que no compre la lechuga lavada, que compre la de no sé dónde, que viene con la tierra y ahora me pongo a lavar lechuga, ¿no? O sea, claro, hay que tender a eso, pero hay que tender redistribuyendo las tareas, si no es imposible. O sea, porque si no le ponemos la mochila otra vez a las mismas de siempre, ¿no? Entonces, bueno, un poco los ejes de intersección que tú apuntabas antes son claves para esto, ¿no? Y el tema de la educación alimentaria, yo creo que, bueno, hay que empezar por todas partes, pero hay que empezar también por las propias instituciones. O sea, porque, claro, es que cuando le hablamos de esto a quienes ponen las normas de qué tenemos accesible o no, nos miran como las vacas, o sea, nos miran como si estuviéramos taradas. O sea, es que esta es la historia también, ¿no? O cuando las trabajadoras sociales, esto pasó en la pandemia, no vamos a decir la comunidad autónoma, pero hubo una comunidad autónoma en que se hicieron bastante bien algunas cosas y es una comunidad autónoma bastante dependiente, la hostelería y el producto local tienen bastante vinculación. Cuando cerraron la hostelería, la Consejería de Agricultura, claro, se encontró con que había excedentes y dijo, ostras, ¿qué hacemos con todo? Además, excedentes de calidad. Y dijeron, pues esto, pues mira, vamos a hablar, a ver si legalmente, porque claro, a veces lo quieres hacer, pero a ver, bueno, pues legalmente se lo ocurraron y pudieron vehiculizar eso a través de servicios sociales y las trabajadoras sociales protestaron porque estaban repartiendo cordero a gente pobre. Entonces, todo esto, para acabar diciendo que aquí el problema muchas veces es que el enfoque no es de derechos, es de servicio. O sea, y al final lo que tenemos que hablar es de derecho a la alimentación y nutrición para todas las personas. Si abrazamos ese marco, empezamos a hablar. El problema es que también muchas veces, como vivimos en un país desarrollado, parece que los derechos se dan como por supuesto, ¿no? Y lo de la alimentación, pues bueno, hemos caído en esto del producto comestible también, ¿no? Y de mantener la vida, ¿no? Que me ha gustado mucho lo que habías comentado, ¿no? Que es como ya con que te mantengas viva y sirvas para producir, que es para lo que nos mantienen vivas también, ¿no? Pues con eso es bastante, ¿no? Y con lo de la salud mental, bueno, yo tenía era un comentario y una pregunta también para ellas, porque cuando nosotras, porque lo has mencionado tú, y nosotras cuando empezamos a hacer esto también, este era un tema que nos salía recurrentemente, y yo sí vi alguna cosa publicada, pero muy poco, que sí que vinculaba también que la ausencia de producto fresco empeoraba el tema de la salud mental. O sea que digamos que por un tema de carencia de nutrientes, o sea que, y sí que en algunos casos aparecía algún artículo, pero no había como muchas cosas. Y también fue una cosa que a nosotras no lo hemos metido en ningún sitio porque no teníamos mucha idea, ¿no? Entonces lanzo la pregunta también por si vosotras tenéis alguna idea más de esto, sin más. Bueno, la verdad es que no te puedo hablar con mucho rigor. O sea, obviamente cuando no hay productos frescos, pues hay vitaminas como la vitamina B12, etcétera, que no se consumen y que son importantes para el aparato neurológico y tal. Pero sí que hay otro tema que es el estrés. El estrés es un factor de riesgo básico que modula todos los demás, que de por sí tiene una capacidad de incidir hasta en el genoma. Y que está en la base de todos los factores de riesgo. Entonces, si lo estamos sufriendo todos, pues quien está no llegando a fin de mes, pues lo está sufriendo mucho más, ¿no? Es que aunque no hubiera un déficit, que lo hay, que hay una parte, pero es que ya el estrés de por sí tiene esa capacidad de afectar. Y después se da esta cosa que vivimos más años desde hace ya tiempo, con esto de que ya no nos afectan tanto las enfermedades transmisibles, etcétera, pero vivimos más años en mala salud, y más las mujeres, tenemos más esperanza de vida, pero más años en mala salud, ¿no? Y si estamos hablando de que todo este tema, alimentación, etcétera, afecta a la salud, yo también estaba como hoy reflexionando un poco sobre
Y cuando una persona cae enferma y es discriminada de muchas maneras, como también había estado diciendo, no solo le afecta a ella, le afecta a su entorno, ¿no? Porque cuidar a una persona que tenga necesidades, pues también, ¿no? Que eso, por separar también un foco de lo individual. Y otro tema que ya también traigo yo aquí, ya que tengo el micro, es que yo me he encontrado muchas veces cuando se trabaja sobre todo temas de agroecología, pero me imagino que pasará con otros temas de alimentación, es la continua la China de la sanidad. O sea, el argumento salubrista para que no se lleven a la práctica muchas opciones saludables. Que ya dice, bueno, pero más saludable que comer, ¿no? O en el Rey Heredia cuando cortaron el agua, que si salubridad, más salubre que tener agua, ¿no? Que no podía ponerse en marcha el comedor hasta que no estuviera, vamos, menos mal que el Rey Heredia lo han puesto en marcha obreros y en 2 días pusieron ahí una cocina y la montaron súper bien, ¿no? Pero que no sé, que me rechina mucho que se utilice muchas veces cuando hablamos de salud, el argumento de la salud sea para en contra y con argumentos de salubridad, ¿no? Hay mercados que no se pueden poner en marcha porque las condiciones que le ponen a las productoras, ¿no? Que son condiciones que solo pueden cumplir grandes industrias, ¿no? Entonces, bueno, por señalar otro nudo. Yo creo que con estas reflexiones de las tres, ¿no?, que habéis hecho ahora ya para finalizar, pues mañana seguiremos discutiendo, debatiendo y escuchando experiencias. Así que os invitamos a todas y a todos a que mañana a las 9:30...